Muy buenos días, Majestad, Secretario de Estado, Presidente de la FAD, Director General del INJUVE, queridos asistentes a este congreso. Tengo el honor de presentar al investigador que va a pronunciar la conferencia inaugural del congreso que nos convoca. Andreu López Blasco. Andreu es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, es un investigador especializado en la sociología de la edad, en los procesos de socialización, en los movimientos migratorios, en la evaluación de los programas sociales y educativos y en cuestiones relativas a la familia. Es cofundador y miembro de la Red Europea, del Grupo Europeo sobre Investigación Social Integrada, y tiene un amplísimo currículum que me ha pedido en los momentos anteriores a este acto inaugural que glosara por la extensión del mismo. Ha participado y coordinado diversos proyectos de investigación en el marco del Programa Marco de la Unión Europea, en el cuarto, quinto y sexto Programa Marco de la Comisión Europea, en los ámbitos que nos traen aquí a este congreso. Es además coordinador y director de varios informes sobre la juventud en España. Ha coordinado diversos números de la revista de Estudios de la Juventud del INJUVE, publicados en diversos años, y además es autor de muy diversas monografías individuales y de dirección de proyectos individuales y colectivos de investigación. Tenemos, por tanto, un experto en la materia que es objeto de este congreso. Muchas gracias por su participación y tiene la palabra. Buenos días, Majestad, señoras y señores. Gracias a la organización por el honor de invitarme a este acto. El título del Congreso me facilita y me permite interpretarlo como una invitación a tratar brevemente algunos temas que creo importantes en relación, como pueden ver, en el índice. Creo que no es tan importante cuándo se independizan, ni confundir independizarse, abandonar la casa de sus padres, con emancipación, sino hay que investigar qué pasa durante esos años y para qué les sirve y de qué condiciones socioeconómicas depende el que puedan abandonar, salir de casa de sus padres. Más graves son las consecuencias de retardar la entrada en el mundo laboral, altas tasas de paro, tanto para los jóvenes y las jóvenes como para el futuro de la sociedad. Una parte, claro, no se puede imaginar, y eso es lo interesante de un congreso, de la vida que surge durante el mismo congreso. Una parte de lo que tenía pensado o preparado hablar, lo voy a ir, espero hacerlo ágilmente y no cruzarme con otros temas, porque querría felicitar y agradecer a los tres profesores que han hablado anteriormente en la primera parte del Congreso. El tema ha sido muy interesante y además ha habido, como diríamos, imagino que ustedes se han dado cuenta, como una progresión en los que, me atrevería a decir, en la forma que yo probablemente, no sé si es la correcta, tengo de hablar, de decir los colegas, investigadores y profesores que han hablado ya en la primera parte de este congreso, ha sido muy interesante y me va a facilitar que en algunos temas tenga que cortar. Yo me lo he preparado, escrito por respeto a todos ustedes y también para no alargarme. El primer punto que yo quiero tratar es, como ustedes saben, la juventud es un invento y sus características dependen de los cambios que se dan en la sociedad. No existe la juventud sino jóvenes diferentes por edad, género
nivel de renta, clase social, por rutas o caminos que han elegido y por decisiones que han tomado. La juventud ha sido considerada por los expertos durante largo tiempo como una adquisición, un invento o extensión generalizada a todas las capas sociales. En el subtítulo de mi intervención hablo de juventud infinita o juventud que no va a existir. Terminaré explicando por qué situaciones actuales puede ser que la etapa de vida, la fase de vida juventud, no esté tan generalizada. Se inventa la etapa, la juventud, se inventa el crear una fase, una etapa de juventud para prepararse con tiempo, para sustituir a sus padres en la dirección o gestión de sus riquezas. Un tiempo de espera, pues, para lanzarse posteriormente ya preparados a la consecución de cuotas de poder, de influencia, de trabajo, de dominio y de riqueza. Con la introducción de la máquina en la industria se genera una serie de necesidades de desarrollo de habilidades profesionales que permitan asegurar el buen manejo de las mismas, garantizar la producción y la presencia competitiva en el mercado. Para ello se introduce en las sociedades industriales una etapa de la vida, que se llama juventud, cada vez más larga de preparación, formación y cualificación. La obligatoriedad escolar y la posterior formación profesional fueron necesarias si se quería conseguir y mantener las cuotas de mercado. A esa fase, a esa etapa de edad de preparación se ha considerado clásicamente como la etapa de la vida, juventud. Una etapa transitoria de preparación para la vida adulta donde la formación, el trabajo, el emparejamiento y la procreación constituyen los ejes centrales. La edad no era el criterio decisivo, sino el factor de prepararse para la fase de la producción, la fase de la vida adulta. Como contrapartida, la sociedad en su conjunto garantizaba a los jóvenes diferenciadamente un puesto de trabajo en las empresas e instituciones, compensando de alguna manera el tiempo de espera, el esfuerzo realizado y soportar la situación de dependencia durante un tiempo de estos jóvenes. Los jóvenes, tras esta fase de preparación, llegaban a la edad adulta, lo que significaba la independencia de sus dependencias con la familia, con la escuela, y se les consideraba capaces de asumir responsabilidades profesionales, sociales y familiares. Esta forma de transición, que ha dominado en Europa el último tercio del siglo XIX y hasta los años 70 del siglo XX, la hemos denominado o la hemos definido como una transición lineal. Podría ser la transición de nuestros padres o también de algunas de las personas que tenemos ahora más de 50 o 60 años. En la posmodernidad, en la segunda modernidad, interpretada también, como hablamos ahora, de sociedad de riesgo o modernidad líquida, han cambiado los sistemas de producción y con ello las transiciones de los jóvenes a la vida adulta. Las transiciones ya no son lineales. Uno iba a la escuela, estudiaba, se preparaba, aprendía un oficio y sabía que al final de esa preparación podría encontrar un puesto de trabajo o podía pensar que ese puesto de trabajo podía ser duradero. En la actualidad, las transiciones ya no son lineales. Se prepara, hace esfuerzos, está de aprendiz y va procediendo, sino que se han convertido en transiciones que llamamos reversibles. Ya no podemos hablar de juventud como lo hiciéramos en la era industrial. Ya no se asegura el paso por las diferentes etapas. El tránsito de la niñez a la edad adulta es más un interrogante que un proceso natural. El tránsito de la vida adulta ya no es lineal, sino reversible. Es lo que nuestro grupo de investigación europeo, a partir del año, después de una investigación de 4 años,
el año 2000 empezamos a hablar de transiciones yo-yo. Una vez era un estudiante, tenía un trabajo como el juego del yo-yo. Puede ir, salir, entrar. Ahora tenemos que una de las consecuencias, diríamos, negativas, pero no tan negativas, es los jóvenes que abandonaron un tiempo porque era fácil no continuar estudiando, terminar el bachiller y empezar a trabajar en lo que se ha llamado la burbuja de la construcción, ahora están en el paro y muchos de ellos inician procesos otra vez de vuelta al aprendizaje. En las transiciones reversibles, la incertidumbre, la inseguridad y la duda serán elementos concomitantes a esta etapa de la vida, a esta etapa de preparación a no sabemos dónde, a esta etapa de espera, aunque no sepamos muy bien qué esperar. Pero con ello el concepto de juventud como categoría sociológica para determinar una etapa de la vida queda en entredicho. Ser joven se ha convertido en una multiplicidad de situaciones. En la sociedad individualizada, cada uno, está obligado, cita de Beck, está obligado a tomar sus decisiones, su biografía, sus propias habilidades, sus capacidades, sus orientaciones, sus contactos, etc. Final de la cita. La precariedad laboral, la alta inseguridad económica, el riesgo de caer en una situación de pobreza, todos estos factores dificultan que los jóvenes puedan planificar a largo plazo y tomar decisiones biográficas, como el lugar donde vivir o la fundación de una familia. En consecuencia, con lo indicado hasta ahora, tendremos que dejar de describir la juventud como una fase de transición de la infancia a la vida adulta, porque la vida adulta ya no existe como una fase de vida en la que uno o una pueda vivir con una profesión duradera, segura y que le ofrezca unos ingresos suficientes para desarrollar su vida. Nos preguntamos a veces también cómo se transmite la información sobre los jóvenes, que voy a hacer más abreviada después de la excelente intervención esta mañana de los tres profesores. Por lo general, y no es un problema de la investigación, sino de cómo se transmite, se suele transmitir los conocimientos que tenemos sobre los jóvenes con etiquetas. Rápidamente se habla de precariedad, ya nos explica, hotel mamá, no quieren trabajar, la generación mejor formada y en paro, pasotas que son cómodos. Desde el año 2000 y desde la publicación de una novela americana llamada Generación X, se inicia una utilización amplia del concepto generación, primero como generación X, después se utiliza, no se explica qué se entiende por generación de becarios, generación de empleos en prácticas, precarias relaciones laborales presentadas como pseudo-aparentes prácticas y, en los últimos años, en una entrevista publicada en el Spiegel Online, una entrevista en número 2 del año 2007, una entrevista que le hacen a Ulrich Beck, habla de la generación de los que van a menos en comparación con sus padres. Segundo punto sería, ante esta situación que están viviendo, cómo reaccionan los jóvenes a los cambios que se dan en la llamada segunda modernidad, sociedad de riesgo. Y, naturalmente, ante toda esa incertidumbre, la primera reacción es alargando la etapa de vida-juventud. En la sociedad actual, ser joven, y esto para mi intervención hoy sería muy importante, en la sociedad actual ser joven significa estar obligado, más a como nos tocaba en mi generación cuando éramos jóvenes, estar obligado a tomar decisiones, ser sujeto activo de su propia transición a la vida adulta. En los años 60, los jóvenes entonces tenían que luchar y intentar conseguir más libertad, también en sus decisiones personales en casa. Desde los años 80
se ha generalizado para explicar. ¿Cómo explicamos esto que está pasando? Ya saben ustedes que a los que nos pagan no solo por hablar hoy aquí, sino por una intervención, por investigar, tenemos que buscar siempre el aspecto abstracto. ¿Cómo podemos explicar? ¿Cómo explicamos que en los años 60 se inicia también en un debate muy teórico en la Universidad de Tübingen, en el 60, que hay un debate muy importante, 60-61, el Congreso de los Sociólogos Alemanes que se realiza en Tübingen, en el que hay un debate grandísimo entre los que se llamaban entonces positivistas, entre el alemán Popper, pero sobre todo el que había influido mucho era el americano Parsons, y los de la Escuela de Frankfurt, muchos de ellos conocidos entre los aficionados que estén aquí al arte, a la literatura, entre el Adorno, Habermas, etc. Estos ponen en entredicho la necesidad de descubrir formas nuevas de cómo definimos lo que está pasando. Entonces no es de extrañar que no viene así caído de arriba, de algún sitio, esos 60, 61, un debate muy teórico. ¿Cómo queremos interpretar lo que pasa en la sociedad? ¿Tienen que ser solo unos datos estadísticos? ¿Tienen que ser unos datos de cómo aprenden unos roles los jóvenes? Sino el debate es cómo obtienen un yo cada vez más fuerte. Todos los problemas de identidad, cómo los descubrimos y cómo los queremos definir. De ahí que el tema de emancipación, que el gran autor de este tema es Jürgen Habermas, es el de cómo en su biografía una persona obtiene un yo fuerte que no deja de ser ese yo, no deja de ser Andreu o Vicente o Antonio, sino que al mismo tiempo es capaz de relacionarse con lo que le pide la sociedad y con sus vecinos. Eso, de una forma muy breve, no es la única explicación, pero eso facilita en esos años 60 cuando se intenta encontrar formas de dar respuesta a lo que está pasando en la sociedad en esos años, y es además cuando se inicia todo el proceso de la lucha por la libertad. Y los años, los ya muy conocidos, no solo en la música, que empieza la música que entonces nos interesa a los que éramos entonces jóvenes o más jóvenes, nos interesaba en relación con lo que va a ser después el movimiento o el 68. Tiene que ver con formas, el 68 tiene que ver con lanzarse, o diríamos entre comillas, cambio, más que revolución, cambio en la sociedad, pero tiene que ver con los temas que yo quiero continuar hablando ahora. Tiene que ver cómo descubrimos, cómo interpretamos nuestras necesidades de más libertad, de más posibilidades. Y eso tiene que ver también con el aspecto teórico. En los años 80 se descubre en un principio con un artículo muy sencillo de Ulrich Beck y después con el gran libro, en el año 68, publica Ulrich Beck su libro sobre la sociedad de riesgo. Yo no sé si está bien traducido al castellano, del riesgo, la sociedad de riesgo. Y unos meses después de publicarse viene el gran desastre de Chernobyl y en este momento, para interpretar la situación de los jóvenes, también la de las personas mayores que estamos aquí, es muy adecuado desde el punto de vista sociológico, muy adecuado la interpretación del concepto individualización. El concepto de individualización, y voy a decirlo mejor con una cita literal de Ulrich Beck, de su libro La sociedad de riesgo, también existe en castellano, de los libros del 68, de los años 90, en Paidós, y seguro que muchos de ustedes ya lo conocen, pero señala que el cambio más importante que se ha dado en la sociedad es, y cito literalmente, la modernización no solo conduce a la formación de un poder estatal centralizado, a concentraciones de capital y a un tejido de textura cada vez más fina de las divisiones del trabajo y de relaciones de mercado, a la movilidad, al consumo de masas, sino también, y con esto entramos
en el modelo general a una triple individualización. Me gustaría señalarlo poco a poco porque si soy capaz de comentar estos 3 pasos que va a poner la individualización, podríamos, quizás un poco, me lo imagino y no es cierto, es un poco pedante, podríamos interpretar alguna parte de que nuestros colegas en la primera intervención en el Congreso nos han contado o nos han explicado. Y habla de los 3, una triple individualización. Es disolución de los precedentes formas sociales históricas y de los vínculos en el sentido de las dependencias a la subsistencia y dominios tradicionales. Es lo que Beck llama también dimensión de liberación. Segunda característica, pérdida de seguridades tradicionales en relación al saber hacer, a las creencias y a las normas orientativas, que le llama también, entre paréntesis, dimensión de control o de integración, y una nueva forma de relación social, dimensión de relaciones de redes sociales. En la posmodernidad, en la segunda modernidad, han cambiado los sistemas de producción y con ello las transiciones a la vida adulta. La incertidumbre, la inseguridad y la duda serán elementos concomitantes. Ante esta situación y utilizando la descripción del concepto de individualización, ha habido un cambio tremendo con el tema que estamos entre los padres. Hablaba también en la conferencia anterior sobre el tema de las ambivalencias entre los padres y entre nosotros y nuestros hijos, y es que en la sociedad actual también los jóvenes, y este es el segundo aspecto importante, están obligados a elegir. Uno no puede contentarse, y esto para los colegas entre los participantes también que han estudiado estas cosas en su trabajo diario o que lo han estudiado hace tiempos, también significa que en un momento, en los años 60, se luchaba por poder uno elegir, y en este momento actual los jóvenes, el choice, los jóvenes están obligados a elegir, no pueden no elegir. Y eso es cuando se habla, por ejemplo, de integración, cuando se habla de socialización. Uno puede defender, esto decíamos nosotros en nuestra época, y en mi época más joven, como los positivistas, o sea, como el Parsons o el Popper. No podemos elegir ya el que yo me solucione la vida si aprendo unos roles, si me comporto de una forma determinada, si me obligan a que el sábado o el domingo tengo que salir vestido de una forma o tengo que ir a un acto vestido de otra forma, sino que uno puede elegir, con lo cual también, y esto es lo más grave, puede ser grave también para mí como persona adulta, pero es también muy grave para los jóvenes el que no acierten con la elección, no acierten con lo que han decidido hacer, que no acierten con sus comportamientos. En ese contexto les animo a todas las personas que les interese este tema y que seguro que conocen las lecturas tanto de Modernidad líquida de Bauman como también la obra de Sennett. Sennett viene a decir que ya nada es a largo plazo. Sennett viene a decir a los jóvenes, pensando en su hijo, cita de Sennett: hoy un joven americano con al menos 2 años de universidad puede esperar cambiar de trabajo al menos 11 veces en el curso de su vida laboral y cambiar su base de cualificaciones al menos 3 veces durante los 40 años de trabajo. El lema es nada a largo plazo. Lo que hoy vale no se sabe qué sentido va a tener mañana. Esa es libertad fantástica que tenemos también los adultos, en parte, porque también nos cuidamos según dónde vas, desde cómo vamos a ir vestidos, sino también
y las elecciones que vamos haciendo en nuestras estrategias. Los jóvenes, esto les lleva también a que nadie, o sea, son libres de elegir, pero nadie les garantiza ya que su formación llevará a un empleo seguro. Nadie les garantiza que lo que aprenden será lo que necesitarán en el mercado de trabajo. Nadie les garantiza un futuro cierto y seguro. En conclusión, las personas, también los adultos, pero los jóvenes más porque pueden equivocarse, porque están en un momento de tomar decisiones importantes. En conclusión, las personas en nuestro tiempo, los jóvenes y las jóvenes, tienen que apañárselas como puedan, sin el apoyo de la tradición y de su propio entorno, pues cada uno tiene que decidir por sí mismo cómo quiere vivir, qué decisiones toma y en qué valores se orienta. En estos contextos de libertad, de estar obligados, que lo más grave ahora es que nuestros hijos están obligados a elegir, a tomar decisiones. Los jóvenes experimentan que pueden equivocarse y que ya no se les puede definir solamente como los que originan el cambio, sino ellos y ellas son partes del cambio social permanente. Tercer punto, este voy a ser muy breve porque hemos tenido, perdonen que siempre haga referencia, pero me encanta ir a un sitio, asistir a un congreso, a unas jornadas y aprender cosas. He aprendido en la primera intervención mucho. Las familias se han convertido en una familia de negociación continua. El mayor o menor grado de autoritarismo o negociación depende del nivel de renta clase social y del nivel de formación. La socióloga Elisabeth Gernsheim acentúa esta pluralidad de considerar que las relaciones familiares se apoyan en la elección que cada uno hace de sus parientes y que define como su familia dando lugar a múltiples combinaciones. Brevemente, hay familias monoparentales, familias nucleares, familias recompuestas, familias solo con padre, familias solo con madre, familias mixtas de dos nacionalidades, familias mixtas con papeles o sin papeles, familias mixtas, familias extensas, familias de parejas homosexuales, etc. Es verdad que la familia nuclear, la de padre, madre e hijos, todavía sigue siendo la mayoría, pero cada año va descendiendo en número, aumentando, sin embargo, las familias de madre o padre con uno o varios hijos. Estoy viendo aquí que asisten al Congreso también dos profesoras insignes que hablarán mañana y que son expertas, sobre todo en todos estos temas, también el de familia, y que saben mucho más que yo. A ver si yo ahora acierto. Sí. Este dibujito, que es de Elisabeth Beck-Gernsheim, está casada con Ulrich Beck. Es una explicación, yo no sé si ustedes la pueden leer, yo lo leo porque lo tengo aquí ya copiado. Mi familia, ¿cómo describe a mi familia? Aunque si es una broma, no es nada científico, pero yo recuerdo una ministra alemana que era ministra de familia, que definía la familia como aquellas personas que utilizan la misma nevera, el mismo frigorífico. Es generalmente en la República Federal de Alemania la ministra de Familia, tiene varios otros nombres, ministra de Familia, de jóvenes, de mayores, de igualdad, etc. Esta sería, y con esto voy a dejar el tema de la familia, porque en mi interpretación del Congreso hablábamos de familias, había que citar brevemente yo, a la derecha, yo, mi hermano, mi madre, su marido y nuestros hermanastros. El yo primero ya se ha casado, yo, mi marido, o vive en pareja nueva, su hijo y nuestro hijo. Yo, mi hermano, mi padre, su mujer y nuestros hermanastros o hermanastras. Una forma gráfica con el dibujito es genial. Es una de las grandes investigadoras, profesoras europeas sobre la familia.
no voy a pasar el tema de las... Voy a pasar al cuarto tema. Este lo han tratado anteriormente. Nosotros le llamamos a economía de conflicto. Las relaciones entre padres, ahí brevemente. Este es uno de los sondeos del INJUVE, esos estudios tan estupendos que siempre ha realizado el INJUVE y que además con la biblioteca y el Observatorio de la Juventud podemos acceder. Como ven, en relación de que la economía de conflicto tiene relación también con el nivel de estudios. Rápidamente, lo que yo quiero que miren ahora, además, lo pueden encontrar también en el informe de juventud del año 2008, en el capítulo que yo publiqué, en el primer tomo, tienen allí la diferencia que hay. Es una decisión de compromiso, 50, en lo que van, en las decisiones que afectan a los hijos, también la relación importante que hay entre nivel de estudios. Hay más datos en el tomo primero del informe de juventud 2008, también en nivel de clase social. Y como el debate que los hijos no quieren y, más importante, lo de compromiso. Brevemente, porque es un aspecto, se ha nombrado aquí varias veces, solo sin comentario ya, porque se ha hablado en las dos intervenciones anteriores, es el porcentaje que dedicamos o que se dedica a la educación, que es uno de los temas muy importantes que tiene también el secretario de Estado, nos ha hablado indirectamente de eso. Ese ha sido el proceso que ha habido. Cuanto más cerca hemos estado de la media europea, que era el 5%, era el año 93, estamos ya con todos los temas de Maastricht, etcétera, y entonces ahora, como yo creo que lo que están debatiendo hoy en el Parlamento, se habla de un 4,7 o 4,8. Yo quería brevemente, aunque de esto se ha hablado mucho, esta mañana también, del punto, voy a volver a ver si lo acierto, no sé dónde tengo que hacerla, a el punto de modelos de familia, y me he saltado el punto 4, que sí que me gustaría hablar brevemente. El punto 4 habla de la interpretación que haría sobre la independencia, no tanto emancipación, sino el concepto de independencia, salida de casa de los padres, es el resultado de una estrategia personal. Esperan el momento en el que estén mejor preparados y también en el momento en que quedarse en casa de sus padres ya no aumenta el capital social. Mi interpretación, con los datos estadísticos del Informe de Juventud 2008, con toda la posibilidad de correlaciones multivariables, también aquellos que estén interesados en este tema, también en el primer tomo del Informe de Juventud 2008 aparece una comparación de los informes, será de los países, de los pocos que eso lo puedan hacer, porque están los bancos de datos. Tuve la posibilidad de comparar los datos del informe 2000, 2004, 2008 y 2012. En base a esa comparación y a una serie nueva de correlaciones multivariables, pude poder afirmar que, primero, que existen nuevos modelos de relación, de modelos de relación intergeneracionales, que esos modelos de relación intergeneracionales se facilitan porque los padres respetan sus biografías propias, aunque no lo entiendan, de sus hijos, y que esa posibilidad de quedarse más tiempo en casa de sus padres, que no tiene nada que ver, a mi entender, y pido disculpas si no lo puedo desarrollar mejor, eso tiene que ver con la situación profesional, con la situación económica
e incluso, y el papel más importante, con la situación de la casa. Si la casa está construida de forma, o es un nivel medio, medio alto, ese por toda España, por lo menos en Valencia, en la Comunidad Valenciana, seguro que hay muchísimos, me imagino que en toda España es ese tipo de casas adosadas, facilita que en 2 o 3 pisos, la buhardilla, la no buhardilla, la buhardilla que primero no está declarada, que uno después acepta pagar una multa de X mil, antes eran miles de pesetas. En cuanto existe esa posibilidad, como ya los padres no son autoritarios, pero no son autoritarios, como yo decía al principio, por la economía de conflicto. Han descubierto que su situación de economía, de relaciones, es mejor si no solo si se enfadan, sino tampoco se cabrean. Entonces, como es la casa, esas casas dependen también de la situación de renta. Yo creo que queda mejor ahora, que está bien, el Vicenç Navarro habla de renta y clase social. Las rentas facilitan también qué tipo de clase social estás. Esa es la situación, facilita que los hijos, no es por comodidad, ni el hotel de casa, etcétera, que los hijos permanezcan más tiempo en casa. Y pueden permanecer si el nivel económico es medio alto, si la casa en donde viven sin pisarse unos a otros, sin molestarse, primero porque los padres han hecho un gran esfuerzo. De ahí también los miedos y las ambivalencias que tienen los padres, cómo lo hacen. Pero claro, aunque no lo entienden, lo aceptan. Y eso les facilita que puedan. Los jóvenes se quedan en casa hasta que se han preparado bien, y se quedan hasta quedarse en casa significa que ellos han conseguido, están aumentando el capital social. En el sentido de Bourdieu, están aumentando el capital social, están aumentando, y no es comodidad, sino la relación. Para el informe de Juventud 2008 hicimos una serie de entrevistas y de relatos biográficos. Yo entrevisté a 15, 16 chicos y chicas. Dejarles hablar, sin dirigir, sin que hubiera ningún guión para hacerlo, ver cómo me contaban su historia. Y de ahí elegimos 6 tipologías, 6 tipos. También los interesados lo pueden ver. Y ahí aparecía cómo mis padres a lo mejor dirían: no se puede ser hipócrita, eso es mentira, no se puede hacer de esta o aquella forma, sino cómo, pues si les preguntan los padres, que a veces pretenden, pues no les dicen mentiras, sino: ¿a dónde te vas? Pues sí, voy con unos amigos. O sea, yo he entrevistado a esos padres después y me han dicho: yo no me creo, Andreu, yo no me creo que van con los amigos, yo tampoco me creo que si se van de excursión, ella duerme en la bañera, o él hace otra cosa, ¿no? Pero eso es una economía de conflicto, eso es que los padres, que a pesar de todo también solemos querer mucho a nuestros hijos, pues te haces el donguis, el loco, y lo que tienen que hacer, así lo consiguen, todavía ahora en España, así lo consiguen sobre todo las chicas, las mujeres, consiguen que sus padres ya no les den la paliza. Ahí cuento yo una historia, que es su historia, de una chica que cuenta que ella ha estado estudiando en Madrid 5 años y nunca le han preguntado por la noche a dónde iba. Cada X volvía a su pueblo, es una chica de Burgos. Pero, dice, y ella me decía: Andreu, pero es que yo he estado 5 años fuera de mi casa y no me han preguntado, ni me han llamado para controlarme. Dice, yo a veces ya me he hecho el loco de no tener cobertura, de que me he olvidado de la batería, de que no le he puesto en marcha el móvil, cuando a unas horas de la noche llaman para interesarse por el hijo o por la hija, pero ella me decía: no, sí, y ahora sí, ahora me preguntan siempre a dónde voy, con quién voy. Pues yo no le cuento todo, no le digo ninguna mentira, pero no le cuento nada. Y quisiera pasar, porque quiero ser respetuoso con todos ustedes y además terminar. Ahora voy a leer las páginas para que no sea no me extienda el plan. El punto número 6
sería el siguiente. Finalmente, me gustaría hacer referencia, ante esta situación de los jóvenes, me gustaría hacer referencia a las consecuencias de las políticas que se han tomado en los últimos meses. Desaparece, yo soy de la opinión, todavía científicamente no lo puedo comprobar porque no he podido investigarlo con cuestionarios o con entrevistas en profundidad. En mi trabajo utilizamos, eso significa mucho más tiempo, no puedes tener tan fácil colaboradores, hacer una entrevista en profundidad en el sentido de buscar biografías de las personas, no las puede hacer cualquiera. Han de ser expertos, por lo menos, va muy bien si uno es experto o una es experto en coaching, o es experto en supervisión, en dinámica de grupos. Tú no puedes lanzarte como un elefante en una cacharrería, que se suele decir, a preguntarle cosas. Al final te lo van a contar, y lo pueden contar, pero tú tienes que ver cómo le facilitas que ese chico o esa chica o ese padre o esa madre, yo le comentaba antes de empezar a la directora general que nosotros hicimos durante 4 años un proyecto, 8 o 9 países europeos, entre ellos yo como coordinador del equipo en España, hicimos un proyecto que se llama FATE, es decir, ahora que un poco de, como se dice en valenciano, fardar, pedante, que era familias y transiciones. Y ahí una parte, hicimos 2 partes, porque esos proyectos, la ventaja es que teníamos mucho dinero para poder hacerlo. Entonces hicimos un cuestionario a pasar por 10 países y después unas entrevistas en profundidad, como estas que cuento, biográficas. Yo hice 46 padres, a los padres, y a 46 hijos y hijas de esos padres. Y ahí es donde, de ahí yo saqué uno de los conceptos que ha utilizado también hoy Alexandro Gentile, es el concepto de ambivalencia. Y es que los padres aceptan esa relación, también podemos decir economía de conflicto, esa relación con los hijos, pero claro, muchas cosas no las entienden. Estaba en un sitio, una de esas entrevistas, y entonces hablando de cómo se habían conocido, cómo se casaron muy pronto, hijo muy pronto, como me decía Andreu, es que en aquella situación, si no nos casamos, y estaba su mujer al lado también, yo no podía tocar, y ella decía, no, que no es así como tú dices, no era tanto. Entonces, era una forma de explicar cómo en una época se casaban más pronto las personas y te decían, a esa chica que tú vas a preguntar después, a esa edad ya la tuve yo a ella. Ya fui yo madre de esa hija. O sea, que ellos han vivido esas ambivalencias distintas, ¿no? Y de ahí, que sería el final de este punto, es que mi impresión, por eso he hablado de que no lo he podido estudiar, es que puede estar, esa es mi impresión, si no cambiamos todos, puede estar la juventud como en fase de desaparición, no los jóvenes, sino esa etapa de vida que se les da a los jóvenes para que puedan prepararse. Y no va a ser posible y se va a convertir que solo aquellos y aquellas que se lo puedan permitir puedan decir yo tengo una etapa de preparación que se llama juventud. O sea, puede desaparecer la etapa de juventud, porque va a ser un problema para realizar personas que se lo puedan permitir económicamente. Y quiero aquí poner algunos ejemplos. La fase de vida preparación en estos momentos puede estar en fase de desaparición como etapa, porque claro, antes de la industrialización, antes que el vapor, la industrialización, etcétera, la máquina pudiera necesitar más personal, juventud no existe porque se decide a alguien a regalarlo, existe porque las empresas, las fábricas necesitan personal preparado y no puede esperarse al proceso que había de preparación en la época anterior, que era el artesano. Un artesano es fantástico, un empresario está más que feliz si tiene un buen artesano, pero tú no puedes producir artesanos así
como se necesita ahora para que funcione, voy a hacer publicidad ahora por el meu poble, o sea, que para que funcione el nuevo Cugat o el nuevo Ford que se va a producir en la factoría de Almusafes en Valencia, yo no puedo a eso esperarme a que pase un proceso que lo puedan aprender. Y en este momento hay dificultades para que todas las personas, todos los jóvenes puedan tener una fase de espera, de preparación. A nadie, yo creo, a casi nadie, los que estamos, seguro que a mucha gente que es muy inteligente, seguro que sí, que no se lo han preguntado nunca, pero ¿por qué hacemos tan rimbomboy, decimos, no sé cómo se diría en castellano, hacemos tanta explicación de cosas, de que si los jóvenes no se van, que si se quedan en casa? A nadie, yo creo que a nadie de eso aquí presente, a no ser que sea padre o madre de una persona así, a nadie se hace el preocupado porque un chico o una chica que quiere ser juez, ha terminado con buenas notas derecho, o quiere ser registrador de la propiedad, o quiere ser esto o lo otro. A nadie le extraña, nunca veo que a nadie diga, uy, ¿cómo puede ser que esas personas puedan estar tanto tiempo en su casa, 4 o 5 años, con gente que va para memorizar los artículos, para preparar las oposiciones, porque todos sabemos que son puestos de trabajo o abogado del Estado, lo que se quiera uno, o cuando en mi época era tan difícil venir a estudiar a Madrid, ingeniero de puertos, canales, decía que era la más difícil, caminos, puertos, canales, porque solo había Madrid y había que tener dinero para estar 2 o 3 años preparándose para aprobar el acceso a esa facultad. No podías ir a esa facultad. O ahora también, en las carreras que hay números clausus, todos sabemos, para alguna serie de carreras, que existe unas facultades en Reus, medicina, o que existen universidades privadas en las que no es necesario tener un número clausus determinado. Entonces, yo creo que, ¿qué indicios tenemos ahora? En la universidad se limitan los semestres o años. En las universidades, no solo en España, en las universidades europeas, para hacer el bachelor o el grado en español, te dan 6 semestres, todo lo más un semestre más, por si te has equivocado. Después de 3 semestres, si tienes que repetir uno, te han suspendido 2 veces, ya no puedes estudiar, por ejemplo, en el caso de Alemania, esa carrera no la puedes estudiar en ninguna universidad alemana. Te has de irte a Austria si quieres, o te has de irte a Estados Unidos. Pero claro, necesitas un dinero. Se han incrementado las tasas. Antes, muchos estudiantes podían hacer un job, un trabajillo, un trabajo, y podían ir a clases, se podía presentar más veces a exámenes. Ahora presentarse por segunda vez, cuando te han suspendido la matrícula, habrá razones para esta situación. Habrá razones porque, claro, todos los matriculados van de cabeza los consejeros, porque todos los matriculados son números, y viene el rector y puede pedirte que necesita un aulario más, porque tiene datos, un aulario, pero claro, son gente que está, diríamos, pasivamente inmatriculado. El curso escolar 2012-2013 ha aumentado el número de alumnos y ha disminuido el número de docentes. Estos serían algunos elementos que, de continuar, pueden facilitar el que solo pueda ser pertenecer o disfrutar, yo diría disfrutar de la etapa de vida, juventud, si se lo puede permitir. Y muy brevemente, yo quiero solo que lo veamos y quiero terminar, me han dicho que tengo que terminar a la 1:20, quiero ser exacto, la interpretación de lo que sucede en España y en otros países con problemas económicos. O con recortes. Es lo que Lakoff voy a ir a la última y con esto ya. Y es el siguiente. ¿Qué pasa? ¿Cómo se pueden introducir cosas? ¿Cómo se pueden decir marcos de referencia? Nosotros hablamos del framing, del marco de referencia. Todas las
investigaciones, cuando sale una llamada para poderte presentar a proyectos europeos, se les llama FP, Framing Program, marcos de referencia, es el siguiente. ¿Cómo puedo yo, y eso hay que tenerlo en cuenta porque tiene que ver mucho también con los jóvenes, cómo puedo yo introducir solapadamente y poco a poco, introducir y permitir frases como no se puede hacer otra cosa, no se puede hacer otra cosa porque si no, no nos prestan, no es agradable, pero es ineludible, no queda otro remedio, yo no quiero, pero no hay otra solución, hemos vivido por encima de las posibilidades, las medidas no son amables ni populares, sobre todas se puede opinar, pero hay una necesidad, no podemos gastar. Y entonces, ¿cómo se consigue que eso cale en la sociedad? Se consigue si cabezas pensantes, que desde la Segunda Guerra Mundial existen, de cómo uno va introduciendo que en el subconsciente de las personas ya no quede eso, sino que se entienda. Se entiende, por ejemplo, que los recortes no se les llama de ajuste. A las reformas, cuando son en realidad contrarreformas, se habla de reformas y asegurar el futuro cuando aniquilan el presente. Nadie dirá públicamente que los cambios que se dan en los presupuestos es y que lo están haciendo por nuestro bien, que lo están haciendo porque quieren que el Estado social perdure. Sería solo para otro tema, pero funciona así. El marco referencial es lo que uno quiere introducir en el cerebro, continuamente lo mismo, en relación con los jóvenes. Cuando decimos sois vagos, cuando decimos que ni la juventud, ni en realidad le estás tirando la culpa a los jóvenes, tú quieres introducir y no paras que lo privado es superior y mejor que lo público. Y entonces la pregunta que se va calando es, ¿pero hay alguien que desea lo peor para una persona? Si eso es lo mejor, pues entonces hay que reducir al mínimo el sector público. La escuela privada es mejor que la escuela pública. ¿Quién no desea la mejor escuela para sus hijos? No hay nadie. Si tú le preguntas a alguien, los padres desean llevar a sus hijos a la escuela privada concertada y minimizar la escuela pública. Las empresas privadas funcionan mejor que las públicas. Bankia sería un buen ejemplo. Se privatiza la gestión del sector público, pero lo que estamos viviendo es que se consigue. Socializamos pérdidas, privatizamos ganancias, el sistema productivo tiene que ser flexible y sobre todo hay que vivir que ningún puesto de trabajo sea ni seguro ni fijo. Como esto lo tienen la organización y van a tener el que yo he comentado hoy, pues les explicaremos todo esto. Yo quisiera, y para terminar, algo que, para terminar, cuando se habla de los, está tomado, porque no quiero copiar ni plagiar, está tomado de la entrevista que citaba al principio de Ulrich Beck en el Spiegel Online del número 2 de 2007. Ahí podéis encontrar, los que os guste verlo eso y ver la fuente, ahí lo podéis ver. Está todo el texto. Yo quería explicar un concepto que tampoco lo puedo demostrar científicamente, pero yo si fuera más chulo diría que me lo apuesto que aquí entre nosotros alguien, por lo menos científicamente lo que voy a comentar ahora no lo puedo probar, pero podría decir n igual a 1, n igual a 2 o a 3 o a 4 y les propongo a ustedes, si después quieren debatir entre ustedes ese tema, que algunos casos sí que hay. Y es que está empezando a proliferar lo que se puede denominar el proletariado de la autorrealización. Cuando yo era joven, y la gente joven, era un elemento muy positivo la autorrealización. Los jóvenes mejor preparados ahora, los universitarios, son conscientes de la autorrealización. No solo empresas, como empresas, diría yo, universidades, departamentos, facultades,
tienen gente investigadora que aceptan tener un contrato temporal, que conocen a amigos suyos que a punto de terminar su investigación los van a tirar y que, sin embargo, aceptan ese puesto de trabajo y se dedican en cuerpo y alma a ese dinero como becario, como investigador. Y a esto se le puede llamar el proletariado de la autorrealización. Y me atrevería a decir, los jóvenes, y con esto termino, aunque es un poco demasiado serio y más triste, pero los jóvenes e incluso los mejores, los mejor preparados, aceptan autoemplearse, aceptan una beca, aceptan autoexplotarse e incluso, a veces, si algo no sale bien, autorresponsabilizarse. Muchas gracias por su atención. Basta.